Flores y Tomás Castro. El programa Los Hechos y su Historia es algo que lo originó el periodista Ernesto Valete Pérez hace ya muchos años. Más de 30. Y ellos han sido herederos de ese programa a la muerte de Valete Pérez. Esa es la razón por la cual ellos incluso todavía en el formato de su programa tienen algunas frases y pensamientos de Ernesto Valete Pérez. Y el nombre del programa se lo puso Valete Pérez. Bueno, ese programa desaparece hoy de esta emisora por disposición gubernamental. En la cual nació, en el edificio Copelo. Tenemos que lamentar que el gobierno del presidente Hipólito Mejía haya tomado la disposición de exigir el cierre de este programa, sin que dejemos de reconocer que muchas veces en el programa de estos dos amigos se usaron expresiones que nosotros no compartimos. Pero también tenemos que decirle al presidente de la República que las veces que él ha usado términos inadecuados para referirse a quienes critican su programa, le decíamos: presidente, no haga eso. Porque cuando usted usa esos términos, es usted el que se está faltando respeto a sí mismo. Pero desde luego, ese tipo de exabrupto de parte del presidente de la República traía respuesta en los programas en el programa de estos dos amigos. Y el resultado lo tenemos hoy con el cierre del programa. Queremos decir lo siguiente. Primero debemos protestar el hecho de que eso, hasta donde tenemos entendido, no ha venido a través de los canales legales correspondientes. El gobierno tiene a su disposición todos los mecanismos de la ley para hacer respetar no solamente a la persona del presidente de la República, sino a las instituciones del Estado en el caso de que se violara alguna disposición en la expresión o la forma en que un productor, como también estamos en ese mismo caso nosotros, violáramos esa disposición. Estos programas de productores independientes, como en nuestro caso, es precedido en cada ocasión por un mensaje de esta emisora donde establece claramente que somos responsables nosotros de una forma directa de lo que podamos decir acá. Y le solicita entonces a las autoridades correspondientes que les haga llegar al productor y también a la emisora las observaciones del lugar conforme lo establece la ley. Eso es lo que procede en un Estado de Derecho. Trabajar de otra manera lo que hace es debilitar aún más las instituciones de la República, que están ya en una situación sumamente precaria. Entonces queremos reclamarle al gobierno, primero, que utilice los canales de la ley. Segundo, que el propio presidente de la República sea respetuoso del derecho a la disensión que tenemos todos los dominicanos, incluyendo este que habla aquí. Estos. Con quienes, no, y hablo en mi caso particular, con quien tengo yo y el presidente, tenemos un vínculo de amistad. Yo los respeto primero porque es el presidente de la República, segundo porque somos amigos. Pero entonces en el orden inverso, si él como presidente de la República no tiene que respetarme a mí cuando disiento de sus políticas y además nos endilga porque no hace diferencia, no dice baboso va para todo el mundo menos para mi amigo Paulín Espaillat. Él no hace esa distinción, sino que todos los que disentimos somos babosos. Entonces yo le pido al presidente de la República que se inhiba de ese trato, de ese maltrato hecho de arriba abajo. Y por último quiero solicitarle encarecidamente que revoque esa disposición. Para bien de su gobierno y de esta democracia dominicana que nos ha dado tanto trabajo de construir a los dominicanos y que ha costado tanto sacrificio, sobre todo por la importancia que tiene la libertad de expresión. No solamente la libertad de expresión a través de los medios electrónicos, sino la libertad de expresión escrita, que está cada vez más en precario debido a que los medios están siendo controlados por intereses económicos. Sí, estoy hablando de los medios escritos y los medios electrónicos, y hay ya una consolidación tal
que el derecho de los ciudadanos que esta emisora mantiene en la capacidad que tiene todos los televidentes y radioyentes de llamar en esta maravillosa experiencia democrática que se llama los programas interactivos. En lo que concierne a la prensa escrita y a los otros medios, cada día se hace más estrecha. ¿Y cómo puede sobrevivir la democracia el que perezca la libertad de expresión? Y fíjense bien, que no confundamos eso con el derecho de cualquier dueño de medios a imprimir su emisora, su periódico, o a manejar a través de su emisora y sobre todo a través de su tónica editorial las opiniones que le convengan a sus intereses, porque eso es otra cosa. Estamos hablando del derecho de los ciudadanos, porque la democracia se construye de abajo arriba, no de arriba abajo. Y cuando a los ciudadanos que estamos abajo no se nos reconoce el derecho de expresar nuestro pensamiento, de escribir, o se nos censura, como me ha pasado a mí en más de un medio escrito de este país. ¿Por qué? Bueno, porque tomé la decisión de combatir ese modelo neoliberal que ahora todo el mundo reconoce como el gran empobrecedor del mundo y el gran causante de todas estas crisis que está viviendo ahora mismo la economía mundial. Pero cuando nosotros iniciamos esa línea de conducta, de resistencia, a los medios que estaban todos plegados a esa nueva política globalizadora que se decía que era la que venía a darle respuesta a todos los problemas del tercer mundo, todavía hoy el presidente Bush se atreve a decir en una declaración insólita que las protestas que se están produciendo en todas partes del mundo y que ya comentamos ayer, sobre todo por los preparativos que se están haciendo con la reunión programada en Génova, Italia, que ya se espera allí prácticamente una insurrección como la de Seattle, que hubo que declarar el estado de sitio para que el presidente Clinton pudiera visitar a la sede de la Organización Mundial de Comercio, que estaba sesionando en Seattle, Washington, el estado de Washington, en los Estados Unidos. Entonces ahora están esperando lo mismo en Génova. Pero eso es en todas partes. Esas son las protestas. Y aquí también tenemos nuestra protesta, presidente Mejía. El señor Bush entonces se atreve a decir esta cosa, que las protestas condenan a los países a la miseria. Las protestas. No el neoliberalismo. Entonces, ni la política neoliberal que está ahora aplastando el aparato productivo nacional de este país, porque este gobierno está aplicando la misma política neoliberal del gobierno anterior de Leonel Fernández. Y si algo les reprocha al país, a Hipólito Mejía, es exactamente eso. Porque el mismo asesor que tenía Leonel Fernández, que se llama Andy Laguarre, una especie de Domingo Cavallo dominicano, como Domingo Cavallo en Argentina es una especie de Andy Laguarre argentino. Pero Andy Laguarre era el asesor del gobierno de Leonel Fernández. ¿Y dónde está Andy Laguarre? No es el asesor de este gobierno. Entonces nos vamos a extrañar de que este gobierno esté haciendo lo mismo que el gobierno anterior. Pero eso es precisamente, presidente, lo que le reclama el país y su amigo Leopoldo Espaillá, que usted esté haciendo lo mismo que el gobierno anterior. Los problemas que nosotros tenemos se originan con esa política. Y además le voy a decir algo más. Ya lo hemos dicho aquí más de una vez, analizando las relaciones de un gobierno democrático con su pueblo. Un gobernante puede ser elegido en unas elecciones libres y democráticas. Pero si asciende al poder y desde el poder implanta un programa que agrede a la condición de vida de los ciudadanos y lo que es más, va en contra del consenso necesario de ese diálogo permanente que debe existir en una democracia entre gobernantes y gobernados. Y si los gobernados expresan su disensión, su derecho a disentir, su oposición a esas políticas, y el gobierno se hace el sordo y las implanta. ¿Usted sabe cómo las implanta? A la fuerza. Entonces eso no es un gobierno democrático. Entonces este país que pasó por la experiencia de 32 años de una dictadura como la de Trujillo, en donde las Fuerzas Armadas fueron distorsionadas de su misión fundamental, que es la de preservar la soberanía territorial, la soberanía de su espacio aéreo y marítimo de la República. La primera línea
la primera trinchera de defensa de la soberanía la tienen los soldados dominicanos. Pero en una dictadura su misión fundamental quedaba totalmente distorsionada. ¿Por qué? Porque su primera y más importante misión era la de preservar en el poder al dictador. Y por eso durante 32 años hubo esa separación entre el dominicano uniformado y el dominicano vestido de civil. Hemos dicho que nosotros tuvimos el privilegio de estar dentro del sector que no vio a los militares como enemigos, porque nuestro padre era médico militar, no era militar de línea, pero era militar. Entonces yo nunca formé en mi mente la idea de que todo el que tenía un uniforme era mi enemigo. Y por eso tengo tantos amigos, militares y exmilitares. Pero eso no pasa con todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos dominicanos tuvieron que verse del otro lado y aguantar lo que representaba, imponer la voluntad del tirano, y a todo el que se ponía en el medio entonces lo pagaba de mala manera, muchos de ellos con la vida. Entonces, con esa experiencia que tenemos atrás, que comenzamos a rebasar cuando con el gobierno de Antonio Guzmán se produjo esa reconciliación entre el pueblo civil y el pueblo uniformado, que además se había dividido a sí mismo, es decir, las Fuerzas Armadas Dominicanas, con el golpe de Estado que se le dio al profesor Bosch en el 63, ahí comenzó el proceso de corrupción, y acuérdense ustedes aquello de policía, cantina de Policía Nacional, CEPOGA, y todos aquellos contrabandos que venían por barco y por avión en aquella época. Entonces todo eso fue dividiendo. Yo puedo dar testimonio, yo que hablé con Francis Camaño para convencerlo de que entrara en el movimiento, que Francis estaba totalmente rebelde a esa corrupción. Y acuérdense que él era policía y él chocó primero con Belisario Peguero, él y el general Morillo López. Y se tuvieron que ir, y entonces el triunvirato los refugió en San Isidro y los convirtió entonces en lugar de policías, en militares de infantería de la aviación. Entonces así se comenzó a descomponer la situación dentro de las Fuerzas Armadas. Pero todo eso, y llegamos a una guerra civil y a una intervención militar, pero en el gobierno de Guzmán eso comenzó a restañarse. E incluso entre los combatientes de un lado, civiles o militares, y del otro, comenzaron a reunirse en las misas de conmemoración de la fecha, ya no como enemigos, sino como dominicanos reconciliados. Entonces ahora este gobierno va a comenzar a destruir todo eso, obligando a nuestros soldados y a nuestros policías a agredir a la población, porque la población no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Y con esa barbaridad, ese atropello que están protagonizando estos extranjeros fascinerosos, porque el primero que le puso el dedo acusador a estos extranjeros fue el propio presidente de la República el día 17 de agosto del año pasado, cuando fue a la sede de la CDE y dijo que ese dinero no había entrado a este país. Entonces, ¿cómo se les va a respetar la condición de inversionista? ¿Y cómo se les va a permitir que atropellen a los dominicanos en la forma que se está produciendo, donde los dominicanos ya no tienen a dónde acudir, porque los funcionarios del gobierno, y gracias a Dios que ahora hay un nuevo secretario de Industria y Comercio, que tenemos que darle la oportunidad de ver si puede enfrentar aquello que dejó ese señor que se marchó, porque ni siquiera en eso el presidente Mejía le dio satisfacción al pueblo, de haber destituido a ese señor que se llama Ángel Lockwood, que tanto daño le hizo desde la cartera de Industria y Comercio al pueblo dominicano y a su propio gobierno. Y entonces no dejó que este señor le echara la afrenta de renunciar y que él le dijera que era la reconciliar y él decir que no, que él se iba por un asunto de dignidad. Y entonces tenemos ahora un nuevo secretario de Industria. Este secretario de Industria hay que darle la oportunidad de ver si restaña un poco las heridas que ocasionó la gestión de Lockwood. Pero el presidente tiene un horizonte por delante demasiado amplio de conflictos, casi todos originados en Industria y Comercio, porque de Industria y Comercio depende de la cuestión de la energía eléctrica también, depende de la cuestión de los combustibles. Entonces vamos a ver si nosotros logramos acercarnos al nuevo incumbente de la Secretaría de Industria y Comercio,
a ver si él puede ayudar al gobierno del presidente Mejía a desandar lo andado en este camino de atropellos a la población dominicana, que supone la política que se ha estado llevando a cabo, política económica, que está provocando la reacción y la protesta como es natural de todo el mundo. No estamos aplaudiendo la violencia, estamos propugnando por la protesta pacífica. Pero definitivamente ahí hay un teniente herido, le dieron un balazo en la cara. Y como se ha señalado, es muy posible que en esos barrios a donde casi cunde la anarquía porque están en manos de narcotraficantes, pues lógicamente los narcotraficantes estén no solamente armados, sino agrediendo a las fuerzas del orden. Entonces, pero esa anarquía se ha dejado que coja cuerpo. ¿Por qué no se actuó antes? ¿Y dónde está la organización de inteligencia para no ir a dar allí palos de ciego, sino a saber a dónde ir? ¿Por qué? Porque ya los mecanismos de inteligencia, se supone, de inteligencia aquí en la cabeza, ¿no? De la policía y de las Fuerzas Armadas han detectado a dónde es que los narcotraficantes tienen su negocio para ir ahí y no ir a ningún hogar humilde a atropellar a nadie y menos a matar a nadie. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Bueno, entonces, eso es el asunto, presidente. Cerrar el programa de Rafael Flores, yo creo que fue un mal paso. Le pedimos que lo reconsidere y nosotros vamos a seguir aquí leales a los intereses del pueblo dominicano, atento a cualquier resultado también. Hasta que se disponga otra cosa. Pero antes, usted me va a permitir adelante. Una breve intervención sobre este mismo tema de la supresión, ya porque no es la suspensión, es la supresión del programa Los Hechos y su Historia, de que usted relató todo su historial, un programa de más de 30 años en la radio primero y después en la radio y en la televisión, acogido por don Luis García en esta empresa, con mucho entusiasmo, y que también contribuyó y ha estado aportando al crecimiento y ensanchamiento de esta emisora, de estas empresas, de este grupo de empresas. Pero lo que queríamos señalar es, en particular, nosotros repudiamos con toda energía el procedimiento que se ha usado para tomar estas medidas. Porque, como bien citó el arquitecto, los canales institucionales están ahí. Y quien menos está llamado a violentarlos precisamente es el presidente de la República. A quien no se le supone que en ningún momento lo haga porque juró públicamente, cuando tomó posesión del cargo, respetar la ley y la Constitución. Y si acaso se estaba violentando la ley en esto o en cualquier otro programa, existen los procedimientos judiciales para proceder de acuerdo a legales. Los procedimientos legales para proceder de acuerdo a estos. Entonces nosotros, una vez más, además de reiterarnos con las expresiones que ha hecho el arquitecto, protestamos con la más enérgica fuerza, con la mayor energía, el que se haya callado las voces tan esperadas, tan escuchadas, las voces que tanto defendieron y han defendido siempre al pueblo dominicano, y las voces que contribuyeron tanto a que llegara al poder precisamente el gobierno que hoy en día les suprime. Entonces, así no vamos a poder llegar a ningún lado. Señor presidente, yo también me adhiero a lo que el arquitecto Espaillá acaba de señalarle. Revoque esa decisión. Podría llegarse hasta quizás una conversación de términos, pero esas voces no pueden dejar de ser escuchadas. Y en caso de que no fuese así, pues cuente con que nosotros estamos en protesta también. Pues continuamos. Déjame decir algo más, porque es que esto realmente esto en términos particulares. Sí, no, y esto tiene una importancia de tal magnitud que amerita que uno le dé el tiempo necesario. Rafael Flores y Tomás Castro todavía son, en el caso de ellos, son miembros del PRD. No es en mi caso, que tuve que abandonar el PRD. Bueno, pues porque sencillamente,
cuando Peña Gómez expulsó a Jacobo Magluta y declaró que el Consejo Nacional de Disciplina era inoperante, el presidente del Consejo Nacional de Disciplina era yo, y yo no podía permitir que Peña Gómez irrespetara la institucionalidad del partido y yo quedarme tan campante, porque yo me iba a ser cómplice de lo que él estaba haciendo. Y por la misma puerta por donde votó a Jacobo, por esa misma puerta me fui yo, se fue Polín para allá. Ya he explicado a los PRDistas, y los PRDistas lo saben, que yo sigo manteniendo el mismo discurso de compromiso que el PRD tenía cuando fue y se ganó el calificativo de la Esperanza Nacional. Ya hoy el PRD dista mucho de ser la Esperanza Nacional. Pero nosotros, para poder mantener ese compromiso, nos tuvimos que ir del PRD. Nos tuvimos que ir del PRD. Pero así como Rafael Flores y Tomás Castro, desde su tribuna y su condición de PRDista, hicieron todo lo que hicieron para que Hipólito Mejía fuera presidente. Yo le puedo decir al presidente Mejía que difícilmente él va a encontrar un dominicano que haya escrito más y haya ido a más programas de televisión durante la gestión de Leonel Fernández para combatir, primero, ese programa neoliberal y segundo, a su intención de prolongarse en el poder con la candidatura de Danilo Medina que Polín para allá. Yo sé, porque mucha gente me lo ha dicho, que al presidente no le gusta leer estas cosas. No porque ahora es presidente, sino porque nunca le ha gustado leer, sino que deja esas tareas a otra gente. Pero yo le exhorto a que mande a contar los artículos que Polín Payá escribió en contra del neoliberalismo, en contra de la gestión de Leonel Fernández y en contra de su candidato Danilo Medina. Y además pongo como testigo de eso a González Fabra, a Juan Manuel García, a Carlos Márquez, que son todos funcionarios de este gobierno y a cuyo programa constantemente me invitaban para yo ir a dar testimonio de esa cohesión ideológica en la cual no vamos a declinar. Entonces esa es nuestra posición. Esta es nuestra posición frente al amigo Hipólito Mejía, presidente de la República, y frente a su gobierno. Somos opositores a la política neoliberal, no importa quién la esté implantando. Porque el término es implantar, porque es en contra de la voluntad del pueblo. No es concertando, no es algo que se ha logrado por el consentimiento de los gobernados, sino porque se les ha obligado. Tenemos aquí en nuestras manos un comunicado que nos acaban de pasar, que vamos a darle el lectura. Director de esta emisora. Es la posición de la empresa, se lo voy a pedir al licenciado Roger que lo lea. Muy bien. El señor director acaba de pasarnos este comunicado. Comunicado. De las más altas esferas de gobierno se le sugirió al multimedio Teleradio América que el programa Los Hechos y su Historia del licenciado Rafael Flores Estrella y el doctor Tomás Castro, por haberle faltado supuestamente el respeto a la persona del señor presidente, debería salir del aire inmediatamente, a menos que los productores de dicho programa se excusaran públicamente y cambiaran la línea del mismo. Ante esta situación, le pidieron muy cortésmente a la administración de Teleradio América que mediara ante estos productores. Al reunirse la administración con el licenciado Flores Estrella y el doctor Tomás Castro, decidieron con todo el derecho que les asiste, que eso les limitaría sus derechos a la libre expresión y comunicación. El ser cierto o no las acusaciones que le infieren, y por lo tanto optaron por retirar su programa del aire. Teleradio América mantiene su posición de actuar apegado a las leyes y la Constitución dominicana, por cuanto aceptamos como lógica la decisión de los productores, aunque esto signifique que la acción, en lugar de favorecer al gobierno, lo debilita y le crea un ambiente sumamente negativo al señor presidente, ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Teleradio América.
Bien, vamos a hacer un paréntesis, que ya estamos casi en la mitad del tiempo para cumplir compromisos comerciales y volvemos. Bueno, yo quería también comentar esa información que tiene la prensa desde ayer sobre la conducta de un sargento de la policía cuando fue detenido, porque primero andaba sin el casco y segundo porque andaba metido en uno de esos elevados en los cuales no están autorizados a transitar ni los motores, ni los camiones, ni las guaguas. Y a donde, pues, desde luego, se metían todos. Parece que Ahmed decidió asumir nueva vez el control y la responsabilidad de la administración de esas inversiones que hizo el gobierno pasado, que en un 90% de los casos no resolvieron nada. No resolvieron nada. Y entonces, de repente se encuentran con este señor rebelde. Está retratado ahí en una actitud de irrespeto a la jerarquía superior de quienes lo estaban cuestionando con derecho. Pero el problema es que iban llegando oficiales de más rango y el individuo seguía insubordinado. Y el relato que trae la prensa es que finalmente un general decidió darle un chance y le dio paso, el tipo se fue. Yo no puedo entender esto. Y como yo soy hijo de militar, pues lo entiendo menos. Porque ahí deberían estar presos ahora mismo, arrestados, el general, el coronel, el capitán o el teniente, y preso de mala manera el sargentico, sometido a un consejo de guerra. Los oficiales superiores por haber roto la disciplina, permitiendo que este señor se le insubordinara. Y al otro, pues por haber primero violado las normas que él estaba supuesto a guardar y hacer guardar, que es que por ahí no debían transitar y él no debía andar sin el casco. Imagínese usted. Y por haberle entonces expresado entonces una subordinación a sus superiores. Ahí me luce que puede estar carcomiendo la disciplina el hecho de que una parte de la policía está dependiendo de Ahmed y otra está dependiendo de la Policía Nacional. Ya hemos dicho en otras ocasiones anteriores que eso no es bueno. Pero eso fue un invento del gobierno de Leonel Fernández. La policía de Ahmed, bueno, tuvo sus virtudes. ¿Ustedes saben por qué? Porque esa policía de tránsito de la Policía Nacional lo más corrompido que se podía uno imaginar. Todo el que tiene un guía en la mano en la capital de la República o en el interior del país sabe que eso es así. Entonces, iniciar la organización de un cuerpo tenía el mérito de que se ponían condiciones de un nivel de educación, bachilleres, tengo entendido, cierta configuración física, en fin, lo que debe exigirse para usted hacer un cuerpo que va a hacer funciones de cuerpo de orden. Y además, con una remuneración que no pudiera justificar de ninguna manera el picoteo permanente en que estaban los policías de tránsito de la Policía Nacional. Entonces, pero hecho el esfuerzo ya de organizar ese cuerpo separadamente, seleccionándolo, adiestrándolo, debió haber pasado inmediatamente a la policía. Si no en el momento en que terminó su organización, en el momento en que el que hizo ese trabajo, que fue el general Candelier, pasó a ser jefe de la policía, yo entendía que junto con él se iba a ir ese cuerpo que él había organizado en Ahmed. Y que entonces se iba a dar de baja a todo ese otro cuerpo podrido del tránsito y entonces se iba a manejar el tránsito con un cuerpo de un personal más idóneo. Pero no se hizo así. Y entonces se quedó aquello por allá y esto por acá. Y eso ha llegado al punto en que se están produciendo hasta incidentes
dentro de los cuerpos. Y de repente uno lee en el periódico que un fulano del cuerpo de Ahmed tuvo un problema con uno de la policía y viceversa. Entonces eso, señores, tiene que ser corregido. Estos son de los problemas que el gobierno está dejando que se incuben. Y quiero decir algo más. Hay una situación que amerita que se le ponga atención y que cese. Hay una guerra en los medios de comunicación entre mandos militares y policiales. Nada más hay que oír a algunos comentaristas tomar posición en favor de uno y en contra del otro, y otros que están en favor de aquel y en contra de este. Eso no puede ser. Y no estoy hablando de que los comentaristas lo estén haciendo, sino de que los estén mandando a hacer eso. Eso indica que hay un malestar que nada bueno puede traer. Y eso no propicia nada bueno tampoco. No va a traer nada bueno. Entonces, hemos pasado muchas experiencias para que estemos incubando situaciones como esa. Por último, quiero decir que el petróleo sigue a la baja, eso es en los mercados especulativos. Y además decir que Anadega está aclarando que no fueron 12 estaciones que le cerraron, sino 2 solamente. Pero lo interesante del caso es que quien cerró las 12 estaciones fue Digenor. ¿Por qué? Porque Digenor está fiscalizando la calidad de los combustibles y los metros. Es decir, los surtidores a donde se sirve el combustible, la gasolina, ¿verdad? Y ustedes ven que hay un metro que se mueve cuando te está echando el combustible, y eso tiene que calibrarse, porque si no le echan un galón, supuestamente le cobran el galón, pero ustedes le han echado .75, .80 y .90 o qué sé yo, dependiendo del descalibre que tenga, la descalibración que se le haya provocado al surtidor, al método del surtidor. Pero entonces dije, no tiene facultad para hacer eso, porque se lo da la misma ley que le hemos reclamado que le aplique a los distribuidores de electricidad, que no tienen derecho, de acuerdo con la ley, a instalar ninguno de esos contadores que están poniendo a trocha y mocha, a diestra y siniestra, porque no están calibrados previamente por Digenor, y porque no están precintados por Digenor, y porque definitivamente esa es la única protección que tiene el consumidor, la ley. Entonces Digenor no puede tener atribuciones y facultades e iniciativas para una cosa y no tenerla para la otra. ¿Qué es lo que está pasando entonces con el negocio de la electricidad? ¿Es un negocio privilegiado? ¿Ah? ¿O hay algo más? Vamos a ponernos claros, ¿eh? Vamos a darle oportunidad al nuevo incumbente de Industria y Comercio que meta en cintura a toda esa gente. Y por último quería comentar esto, Roger. Yo oí al señor Ovalle, superintendente de electricidad, decir en un programa de televisión que no era verdad que él devengaba $15,000 mensuales de sueldo. ¿No? Que él recibía 35,000 pesos. Y él dice, eso no me da ni para esta ropa, hizo así, tengo que ponerme ni para los restaurantes. Aparentemente entonces él recibe dinero, tiene dinero o ganó dinero para cubrir lo que no le está cubriendo ese salario. Pero dijo que una comisión de coordinación eléctrica, o yo no sé cómo le llaman a eso, que está dependiendo de la superintendencia de electricidad, ahí hay un gerente que gana $15,000 y dijo que es un extranjero. Oigan bien, pero ya había salido en la crónica aquella que tú me conseguiste del Caribe, que ahí había, no, fue en el periódico hoy que lo publicó, que ahí había personal, o sea, el jefe ganaba $15,000, pero que ahí había el personal que estaba por debajo de él, ninguno ganaba menos de $9,000 mensuales. ¿Ustedes están oyendo eso? ¿Y de dónde ustedes creen que sale todo eso? Agregado del abuso que están haciendo las compañías extranjeras con nosotros para ellas pagarle a esa gente que está sentada ahí, que no están haciendo absolutamente nada para proteger al consumidor dominicano. Entonces nosotros cuestionamos la existencia de eso
y vamos a iniciar acciones frente a algunas instancias del gobierno para denunciar eso formalmente, a ver qué pasa. Porque nosotros entendemos que de alguna manera el gobierno tiene que hacerse eco de la protesta de los ciudadanos, ¿no? Claro que sí, pero más que eso, con respecto a lo que usted señaló anteriormente de los medidores de electricidad, hay aquí en el periódico Diario Libre diferentes aspectos señalados con referencia a esa ley, y uno apunta específicamente a la cuestión de los medidores. A mí me llamó la atención de manera muy curiosa el hecho de que la ley le da la prerrogativa a las comercializadoras para circunvenir el interés de la nación, del país, de los consumidores, y entonces lanzarle la responsabilidad, quitar la responsabilidad del Estado y tirársela encima al mismo consumidor, al mismo pueblo. ¿Cómo? Pues muy sencillo. La ley le da facultad a quien quiera instalar un medidor de su propiedad dentro de su casa, para que él mismo mida su consumo y lo pueda comparar con lo que el medidor instalado fuera de su casa, propiedad de las distribuidoras, está facturándole. Déjame corregirte. La ley no habla nada de eso. Bueno, lo único que señala aquí. No. La ley no lo prohíbe. Lo que la ley no prohíbe, entonces, por tanto, usted puede hacerlo, ¿verdad? La ley habla de los medidores que están poniendo esta gente y dice que no está permitido ponerlo. Dice, está prohibido instalar medidores de lo que sea que no estén previamente calibrados y precintados por Ligenor. Bueno, pero esa es la ley que está vigente, que hemos señalado aquí, que usted reiteradamente se ha referido. Esa es la ley. Pero yo me estoy refiriendo a la ley de energía que acaba de ser votada, o ley eléctrica, que no ha sido que promulgada. Va a entrar en contradicción entonces con esa ley, a eso iba. Que no ha sido promulgada, pero que casi estamos seguros que lo va a hacer. Y ahí es donde entro para decir que no solo iba a entrar en conflicto con esa ley, sino que le da la facultad a circunvenir a la responsabilidad que debe tener el Estado para intervenir como mediador y protector de la sociedad en el caso de que, de que se ponga en vigencia esa ley. Pero déjame explicarte, yo no he leído esa ley, no la he conseguido. Digo, no, el excerpt. Sí, pero sí. Tú estás leyendo lo que el periodista dice que dice la ley. Vale, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero déjame decirte, le han dejado entonces a la gente le han dejado a la gente una salida. Dice, usted no confía en el contador que le han puesto, ponga usted un contador suyo del lado adentro. Y el que no puede poner. Eso es. Pero el 99%. Pero porque la ley que está vigente desde el punto de vista de lo que es el contador que se instala, la que está vigente, es precisamente para proteger al consumidor y le exige entonces al que coloca. Vigente, sí, claro. ¿Verdad? No, y una autoridad le da esa prerrogativa, dije, no, para que la ejerza. Exacto. Pero eso de que usted, bueno, si usted tiene desconfianza, ponga entonces eso es otra cosa. Pero eso no tiene nada que ver con la responsabilidad que tiene, que es la que le estoy ahora reclamando a Digenor, que está actuando frente a las estaciones de gasolina, pero no actúa frente a las distribuidoras de energía, ¿verdad? Así no se puede. Vamos a darle chance a la gente que nos llame. No, indudablemente que sí. Vamos a abrir paso a las llamadas. Hello. Buenos días. Adelante. Buenos días, payananista, ingeniero, no se está oyendo. Buenos días, Arroyo Orlando, licenciado. No tenemos volumen aquí. No está conectado. Ahora sí. ¿Aló? Sí. Ahora sí. Es para decir, tocar lo de Flores Estrella. Ajá. Que muchísima gente lo llamaban licenciado Flores Estrella, próximo presidente. Ahora yo me pregunto, es que como se está hundiendo el barco, todas las ratas se han tirado al agua. Muchas gracias. Bueno, así es la naturaleza humana. Vamos a ver, otra llamada. Buen día, doctor, Payana Muy buenos días. Don Roger Ogando. Muy buenos días. Peguero de los consumidores de la Unión Dominicana de Protección al Consumidor. Sí. Lo primero es pedirle excusas al programa, ¿no? Agenda Nacional y a sus productores por no haber comparecido, por estar en trabajo en el interior del país de organización, no haber comparecido a, como hablamos, ¿no?, hacer unas denuncias que tienen que ver con la electricidad y las distribuidoras.
Se da el caso, primeramente estamos completamente de acuerdo como conocedores de la ley 602 y miembros de la Comisión de Normas en representación del consumidor, que usted le asiste toda la razón en cuanto a la cuestión de pesas y medidas y la calibración de los medidores. Lo segundo es que se ve la forma desaforada y delincuencial en que estas personas quieren implantar un sistema de cobro al pueblo dominicano, a la ciudadanía, cuando existe una anomalía que fue denunciada por nosotros y puesta inclusive en conocimiento del propio vicepresidente de la AES, cuando asistimos a un operativo que ellos tienen en los barrios para la sustitución de los cables de la corporación por los cables que ellos están poniendo. Hay un cable que va desde la residencia del usuario hasta el alambre de la corporación o de ellos. A veces son alambres costosos y alambres a veces que agarran hasta 2 cuadras de distancia, que le ha costado muchas veces miles de pesos a ese usuario que tenía un contrato con la corporación. Ellos tienen el derecho, se le informó, y ellos lo saben, de retirar los alambres de la corporación viejos, pero no a retirar de la forma que lo están haciendo a pandillada los operarios, retirando ese alambre que usted compró, que yo compré, tigres en motores y en camionetas comprándoles alambre. Nosotros tenemos inclusive videos de esa operación y cómo en la Hermano Pinzón y en algunas calles de esas aledañas al mercado de Villa Consuelo se venden por paquete esos alambres que estas personas, inclusive en guaguas oficiales, y le dimos el número O. Dígame una cosa, Peguero. Sí. ¿Qué ha hecho usted frente a alguna autoridad del gobierno con esa denuncia? ¿Cómo dice? Que si ha iniciado alguna denuncia usted frente a alguna autoridad del gobierno. No, las autoridades del gobierno no, porque es que aquí no hay instancia donde meter. Nosotros lo hicimos directamente. Sabe que la nueva reglamentación, por ejemplo en la telefonía, hacen que la persona primero tenga que querellarse con ellos, quejarse con ellos, y si ellos le dan curso, es que le aceptan. Eso es telefonía. Una especie de válvula mitral para que uno quede atrapado en el papeleo. Sí. De todas maneras, nosotros le denunciamos con hechos y fotografías que esas unidades con placa oficial... Peguero. Sí. Porque se nos vaya el programa con la oposición suya. Después seguimos y compareceremos. Sí, no, déjeme decirle, yo les recomiendo que prepare un expediente al conocimiento del nuevo secretario de Industria y Comercio. Lo vamos a hacer bajo su asesoramiento, doctor. Y con una copia de ese video. ¿Cómo no? Muy bien, gracias por su llamada. Otra llamada. Muy buenas, arquitecto payananita, Roger Bando. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor Martín? Hay un dicho que dice, reflexionar es de sabio. Yo creo, con respecto a lo que ha sucedido con el licenciado Tomás Castro y con el licenciado Flores Estrella con su programa, quien indiscutiblemente llegará a la presidencia de la República porque tiene todas las condiciones y todos los atributos que el pueblo dominicano tiene puesto en este brillante joven político que es Rafael Flores Estrella. Así que yo espero que se rectifique esa decisión impolítica, de poca visión, y que indiscutiblemente fueron 2 individuos que cargaron muy pesado durante el gobierno de Joaquín Balaguer y durante el gobierno de Leonel Fernández. Muchas gracias. Bueno, adelante esta llamada. Sí, buenos días para usted y para el pueblo general. José García de los Jardines del Norte. Adelante, García. Refiriéndome al caso de los compañeros Tomás y Flores Estrella, yo digo que el señor presidente de la República está a tiempo para echar esa medida hacia atrás como otra más, de la cual él por mal asesoramiento ha cometido esos errores. El plan Centella fue esta mañana a Teleradio América y le dio para afuera el programa Los Hechos y Historia. Yo considero que yo soy de la persona que pienso que para que me paguen para hablar mentira, mejor prefiero yo pagar para decir la verdad. Gracias, buenos días. Muy bien, adelante, por favor, otra llamada. Buenos días, arquitecto. Buenos días. Señor Roger, ¿cómo están ustedes? Buenos días, ¿qué tal? Sí, preocupado. Sí, así es. Aquí apoyándole en un 100% en su actuación, en sus alocuciones.
Tanto usted como Arroyo le estamos apoyando, le apoyamos un 100%, caramba, porque sabemos que solo dicen la verdad. Pero amigo arquitecto, lo que yo lamento mucho es que nuestro presidente, a esta altura, esté haciendo, como dicen por allá por mi campo, invirtiéndole a la vaca y huyéndole a los toros. Porque el toro debía agarrarlo por el cuerno, pero él no lo agarra. Pero mire, ¿cómo se le ocurre al presidente decir que esa gente de cosas que le están, que son ñoñerías, la cuestión de los apagones? ¿Qué ñoñería? ¿Y cómo va a ser ñoñería? Porque ñoñería fuera cuando ellos por lo menos tuvieran un mes entero con luz y le dieran media hora de apagón. Bueno, vamos a decir, bueno, una ñoñería. Monería. Una monería, como dice él. Porque entonces si una monería, bueno, de monos tienen un mes con luz día por día y noche, y le dan media hora de apagón y ya están protestando. Bueno, voy a decir, son monerías, ¿verdad? Pero una gente con apagón a todas horas y todo el día, toda la noche, ¿cómo va a decir que es monería? Entonces, ahí es donde se pierde, porque hay muchísimas cosas que él debe darle otro comentario, hacer otro comentario, y en cambio eso lo dice él como que una broma más. Así es. Muchas gracias por su llamada. Otra llamada, por favor. Adelante. Sí, buenos días, arquitecto Payananita. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, con el señor Antonio. Muy buenos días, el señor Ogando también. Muy buenos los tengo. Adelante. Antonio. Sí, arquitecto, fíjese, los pueblos tienen distintas formas de manifestarse. Están los que se lanzan a las calles a hacer protestas, otros lo hacen por medio de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero hay una gran parte, que somos nosotros los multimedianos, que creo que es la manera más democrática de hacer protesta. Y si este último es coartado por el señor presidente, o sea, por su gobierno, entonces, cerrando emisoras como el señor Flores Estrella, ¿a dónde vamos a llegar? Yo creo que sí, que las emisoras no pueden, o los programas, estar ofendiendo una figura como la del señor presidente, pero eso así no se hace democracia. Muchas gracias. No, y de todos modos le toca a la Comisión de Espectáculos Públicos aplicar las disposiciones legales vigentes que prohíben ofender a la persona del ciudadano presidente. Las instituciones. Adelante otra llamada, nos queda un minuto creo. Adelante. Buen día. Buen día. Muy buenos. ¿Cómo estás, Roger? ¿Cómo estás, Propolo? Hola, ¿cómo estás, Contreras? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Nos queda un minuto. Sí. Dele para Cuando un político en campaña dice, te voy a resolver el problema de la tres calientes, la salud, la cuota de recuperación en el hospital y la voy a quitar, voy a revisar los contratos de la CDE y los contratos de las 3C, te voy a dar mejor educación y la educación se la quieren dar a los haitianos, y no cumple con nada de lo que promete, y todo es lo contrario, porque el paquetazo fiscal tiene a este pueblo hambreado. Entonces, no se debe tratar de coartar el derecho que tiene el pueblo a reclamar que se cumpla con lo prometido. Pase buen día. Muchas gracias, Contreras. Bueno, pues, todavía no queda tiempo para otra llamada. Contreras. Se nos acabó el tiempo, pues. Este ha sido otra edición de su programa Agenda Nacional. Nos despedimos por el día de hoy. Les habló Leopoldo Espaillat-Nanita y aquí tenemos a nuestro amigo. Al licenciado Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere, a la misma hora. Tengan muy buenos días. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje. El multimedio de Teleradio América te ofrece 7 circuitos diferentes y un solo mensaje. Coloca tus mensajes publicitarios por 7 medios, por el precio de uno. Multimedio Teleradio América. HZ730, amplitud modulada. HZ730.com con audio real. El .net en radio online con audio real. Canal 45 de HZ Televisión. Supercable, Telever. En asaltos o traídas desde Haití. ¿Ustedes oyeron eso? Traída desde Haití, Bueno. El Siglo titula Capotillo pide al gobierno que cumpla el pacto social. Esto es importante porque después de los problemas que hubo en Capotillo, allá fueron los funcionarios y con un ceremonial y todo eso, firmaron una serie de cosas y decíamos, bueno, eso es lo que están es comprometiéndose, porque ahora ya lo pusieron por escrito, vamos a ver si no lo cumplen, entonces, ¿qué le van a decir al país? ¿No? ¿Qué le van a decir a la gente del Capotillo? Y ya lo del Capotillo le están diciendo que no le están cumpliendo lo que firmaron. Después si se revoltean,
que no vayan a decir que es la droga. Y con los fotógrafos a decir que están haciendo trabajo. Bien, en el Nacional, el siguiente epígrafe: policía acusa a ingeniero de herir a camarógrafo. Sí, bueno, el caso de Santiago. Esa es una cosita que está fea. Está muy fea, está oliendo mal. Ese hombre dice que él fue coronel y que quieren salir de él porque él es el único que sabe qué pasó con el narcisazo, nada menos, dice ese señor. Pero la parte más preocupante es que se le liga, él mismo dice que trabajaba o trabaja para el Palacio Nacional. Eso está bien feo. Bueno, el periódico Última Hora dice que atracadores incontrolables aumentan atracos de rateros en las calles. Bueno, hay una foto del Última Hora de ayer tarde, que hay una muchacha, una valiente muchacha. Miren esa fotografía. Miren. Fajar los puños ahí con los dos bandidos. En plena 27 de febrero, le marcharon a esa muchacha, le quitaron la cartera y un pendiente o algo, y ella le cayó atrás y mire cómo le marchó a ellos. No se conoce el resultado de eso, parece que finalmente ellos se fueron, pero quien tomó esta fotografía debe poder localizar esa motocicleta. Además de que las personas que están ahí son bastante identificables. Pero en plena 27 de febrero, en horas del día. A mí me sucedió eso a la 1 del día, casi frente a mi casa, ahí en Piantini, hace 3 años. Pero yo la recuperé también. Bien, pasamos ahora al ámbito que corresponde a la política con Haití, a que hace alusión el funcionario Perry también, que dice que hay que definir una política con Haití y traza hasta algunos lineamientos que él considera que deberían adoptarse. Mira aquí. Aquí dice él todo lo con respecto a Haití, dice: señala regular el flujo migratorio desde Haití y desarrollar la cooperación político-económica con Haití. Eso es lo que él propone. Sí, pero él dice también, y creo que en el periódico Hoy es que está más cubierto eso, que nosotros tenemos que dar como que eso es inexorable. Sí, él transmite ese mensaje. Y eso nosotros no lo podemos aceptar, sencillamente no podemos aceptar que eso sea inexorable. Bueno, el que estemos uno al lado de otro sí, pero el que seamos diferentes, no, eso es lo que nosotros queremos dejar por sentado. Bueno, sigue leyendo ahí. Correcto. Entonces, el funcionario Perry del Banco Mundial dice que sugiere definir política migratoria con relación a Haití. Dice el Nacional: incautan 60 sacos de carbón. Ah, sí. ¿Hacia dónde iban esos? No, pero los 60 sacos de carbón lo vinieron a hacer de este lado de la frontera, sí, e iban para Haití. Exportación. ¿Verdad? No, porque como ellos no tienen el poder de compra para usar gas licuado de petróleo, entonces ellos necesitan carbón. Pero ¿a dónde vienen a buscar la madera para cortarla, para hacer el carbón? De este lado. Y si le damos el acceso, si le facilitamos el acceso con mayores medidas, ampliando la apertura de la frontera, imagínese usted. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromiso comercial. Muy bien.